¿Por qué obedecemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué hilos invisibles dirigen a veces nuestras vidas? ¿Cómo interpretamos moralmente el mundo, a quienes nos rodean e incluso a nosotros mismos? Capaz que esas son algunas de las preguntas que subyacen a la filosofía de ese autor que es Nietzsche, y que en el día de hoy la idea es recorrer algunas de sus ideas centrales en lo que tiene que ver con ese concepto tan famoso y tan polémico del superhombre. Hola amigos y amigas de Factotum, ¿cómo están? Bueno, acá empezando un nuevo ciclo de algunos videos con la idea de recorrer algunos temas y bueno, de hablar de este autor tan interesante, este filósofo con toda una crítica a un mundo en el que adviene y en el que se encuentra y al que critica desde la moral. Desde la moral en el sentido en que Nietzsche se encuentra con un mundo en el que percibe que todos los valores están tergiversados, que la ética, que la lectura de la vida y de las cosas está errada y está impregnada de esa moral cristiana, a la cual critica desde sus raíces, desde sus cimientos, diciendo que la estructura que tiene el cristianismo, esa división en dos mundos, de un mundo celestial, del más allá, en el que está Dios y al que el cristiano se prepara para llegar durante su vida terrenal, está justamente separado de este mundo terreno y de la vida. Esa estructura de dos mundos, dice Nietzsche, que viene justamente de Sócrates y de Platón, en el momento en que dejan la estructura, la interpretación del mundo dividida en dos también. Con el platonismo, con Platón, tenemos ese mundo al que siempre hay que volver, que se estudia muchas veces en las escuelas secundarias, que es el mundo de las ideas, el mundo donde está el triángulo perfecto, el bien en sí, y todo lo perfecto, digamos, ese mundo es inteligible y no tenemos acceso a él, sino que solo tenemos acceso a meras copias de ese mundo en este mundo terreno en el cual habitamos los seres humanos, para plantearlo así de una manera general y sencilla. Entonces la idea es hablar un poco de Nietzsche, que como filósofo plantea, como dice Paul Ricoeur o Ricoeur, es uno de los filósofos de la sospecha, y dice que vivimos en cierto mundo de una apariencia correcta, de modos y costumbres ordenados desde una corrección moral. El sujeto moderno vive para Nietzsche con cierto resentimiento hacia la vida que es producto de esa moral cristiana. Y la sospecha que trae Nietzsche con toda su filosofía desde el principio y cuando deja la academia tiene que ver con que esa cultura europea de su época, de fines del siglo XIX, está asignada por esta moral cristiana y está viciada. Y de hecho, este vicio, esta moral cristiana viciada, impide la afirmación de la vida como tal y de la pulsión de vivir. Es difícil sistematizar a Nietzsche porque él mismo busca evitarlo por su forma de escribir siempre metafórica y renunciando a la metafísica esta del cristianismo, como también al positivismo y a ese intento de decir el todo bajo fórmulas matemáticas, y porque la recurrencia a la metáfora hace justamente que todo intento de explicitación se pierda y haga perder la riqueza de sus metáforas. Además, intentarlo es a veces un poco traicionar la multiplicidad de sentidos y cierto intento críptico que va dejando en sus escritos. Pero, como decíamos, ¿quién es entonces el culpable de esta decadencia moral que transpira como crítica en toda la escritura de Nietzsche y que, digamos, sumerge a Occidente en esa decadencia? Bueno, como mencionábamos, es Sócrates y luego Platón, que difunde las ideas de Sócrates. Y luego el cristianismo. ¿Pero qué hace Sócrates? Bueno, Sócrates separa el mundo dionisíaco y el mundo apolíneo. El mundo apolíneo, relacionado al dios Apolo, ese dios de lo perfecto, de las cualidades morales, y que lo podemos relacionar con cierto ascetismo, para resumirlo de una manera así un poco bestia, un poco a las apuradas. Y por otro lado, el mundo del dios Dionisio, que es el dios del placer, el dios que siempre aparece en las representaciones con la vid, con las uvas y con la copa de vino, y separa el mundo del placer y el goce del mundo de los ideales y el ascetismo.
escinde esos dos mundos como si fuesen cosas separadas y excluyentes. Lo mismo que va a suceder con el humano o el creyente cristiano que nace sumergido ya en el pecado original y tiene que redimirlo para poder acceder al paraíso en la próxima vida. ¿Y cómo sigue esto que divide Sócrates en Platón? Bueno, separa a partir de esta división que decíamos el mundo de la vida del mundo de las ideas y coloca justamente en el mundo de las ideas todo lo ideal. Quedamos entonces perdidos si no pertenecemos a ese mundo, dice Nietzsche, ya que pertenecemos al mundo de la vida y de lo terreno. ¿Y qué hace el cristianismo? Bueno, esos dos mundos los perpetúa y perpetúa esa inaccesibilidad poniendo a Dios en el más allá celestial y a nosotros siempre acá en el mundo terrenal del pecado y de la falta. ¿Y qué genera todo esto para Nietzsche? Bueno, justamente una moral de esclavos. La moral del resentimiento y el menosprecio hacia la vida por considerar que las acciones más elevadas no pueden ser obra de los seres humanos. El mundo de la vida, el mundo real, queda sometido a la obediencia y al sacrificio por un mundo ideal que va a llegar. Para Nietzsche esto es antinatural y es cierta desviación. Vamos a usar los términos con los que muchas veces habla Nietzsche. Si bien uno lee la traducción, al menos yo leo la traducción en español, no lo leo en alemán, utiliza este tipo de conceptos que sabemos que si venimos de la psicología, después van a tener una crítica muy grande en lo que es el mundo de la salud mental y en toda la concepción que viene sobre todo por el lado del psicoanálisis. La moral cristiana invierte los valores vitales y los somete a esa interpretación del resentimiento donde todo lo elevado queda fuera del alcance de los humanos. Al fin y al cabo es siempre esa estructura de dos mundos que viene de Sócrates y después de Platón. Lo que cuando uno lee a Nietzsche puede percibir es que no es solamente una crítica, si se quiere, de caprichoso, para nada, sino que es más bien una crítica filosófica con un montón de fundamentos, sobre todo eso se ve en Genealogía de la Moral, porque él va dando los argumentos de cómo se va dando la traza y la trama de toda esta historia, de los valores y cómo se ocurre, cómo se llega a esa decadencia de Occidente que es la época del fines de 1800 en la que él se encuentra viviendo. Un poco Nietzsche dice o pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a amar la vida y crear un mundo ideal donde queda todo lo deseable y te dejas a vos y a tu especie sin acceso a eso? Si creas un pensamiento con esa estructura, en realidad estás renunciando y negando a toda una parte de la vida. Estás interpretando el mundo y dándote un lugar de obediencia a un ser ideal y ficticio que tiene todo lo que no tiene el ser humano: la inmortalidad, control pulsional absoluto, para decirlo de alguna manera. Entonces, el hombre, el ser humano, dice Nietzsche, está enfermo. Y entonces explica el mundo real desde ese mundo inventado. La supremacía, la jerarquía de interpretación se hace desde ese mundo ideal e inventado, y en este mundo real, digamos, quedamos sometidos, tomados, como objeto de esa interpretación. Pero a Nietzsche tampoco es que le gusta la ciencia y el positivismo, y le critica también el intento de matematizar la realidad, de querer agotar en la escritura el infinito del mundo, de cometer ese delirio de grandeza, por llamarlo de alguna manera, de pretender que puede escribir la totalidad del mundo bajo fórmulas matemáticas. Y lo mismo le pasa con el lenguaje. Nietzsche se pelea con Dios, con la ciencia y con el lenguaje. El lenguaje tampoco es para Nietzsche algo que pueda explicitar por completo la realidad. Por eso todo el tiempo encontramos metáforas, sobre todo en Así habló Zaratustra o La Gaya Ciencia, aunque no son las únicas obras. Está lleno de aforismos, de metáforas que tienen múltiples sentidos. Y creo que de ahí también viene la riqueza y ese contagio en querer leer a Nietzsche, además de lo provocador de sus ideas. Y en esto ya se pueden ir viendo un montón de líneas en paralelo con el psicoanálisis, se me viene a la cabeza, porque tanto el ateísmo y el correr del centro la moral de la obediencia y poner en su lugar una moral de la vida, que en psicoanálisis podríamos pensar como la ética del deseo, como la crítica al positivismo, que busca escribirlo todo, hay una crítica a reducir el ser a una fórmula. Y en esa crítica a reducir el ser a una fórmula, Nietzsche deja entrever que siempre hay algo de lo indecible,
y que tal vez la disciplina o la práctica que mejor pudiera representar al ser humano y a la complejidad y a las contradicciones que nos habitan es el arte. Por eso también él dice que hace una filosofía a martillazos, porque viene a derruir y a derrumbar todos estos postulados y a tirar abajo todo tipo de marco y de arquitectura en la cual viene a sostenerse la interpretación de la realidad. Si uno lo piensa, porque a veces cuesta entrar a estos temas, digamos, en la vida cotidiana, pero lo que está diciendo Nietzsche es: no te podés escudar más como ser humano, digamos, o al menos es su propuesta para encontrar lo que él propone como una verdadera libertad, en Dios, ni en la ciencia, ni en el lenguaje. Hay una parte del ser humano indecible, sus pulsiones, ese ímpetu por vivir, o lo que él va a llamar más precisamente voluntad de poder, que se escapa a poder sistematizarse y a poder explicarse desde todos estos marcos teóricos. Por eso es que Dios ha muerto para Nietzsche y que nosotros lo hemos matado. Esta frase representa esa negación de la religión y de estas morales, y Dios no puede fundamentar nunca ni la razón ni el ordenamiento del mundo. Nietzsche es un filósofo donde simplemente las cosas suceden por obra del poder, si se quiere, o como en la naturaleza, por obra del caos y del accidente, y luego venimos nosotros e interpretamos. Por eso es que Occidente está para él ahogado en el nihilismo. Está enfermo de nihilismo como consecuencia de esta moral al revés. Y este nihilismo negativo, dice Nietzsche, hay que superarlo. Es un nihilismo que enferma el espíritu y es un momento en la dialéctica del nihilismo. Y para poder superarlo hay que superar esta metafísica y esta moral cristiana y como espíritus libres aventurarnos al abismo y a la angustia que supone navegar la vida sin esos valores. De acá es que nace y llegamos a la figura del superhombre. El superhombre es la figura metafórica y alegórica hacia la que caminar para poder construir nuevos valores. El superhombre representa el aceptar la muerte de Dios y aceptar la vida. Eso es ser fuerte porque es no necesitar valores falsos. Y en este sentido, y para explicar de qué se trata un poco este concepto de superhombre, podemos citar un parágrafo de Nietzsche muy conocido y que se habla tanto en el mundo de la filosofía cuando se habla de Nietzsche, que es el parágrafo de las 3 transformaciones que está en Así habló Zaratustra, donde habla de 3 estados del ser que tienen una relación dialéctica, de continuación y de mutación. El primer estado del ser es el camello, que lleva las cargas más pesadas de esa moral errada del cristianismo. Ese camello dice sí a todo lo pesado y se ofrece con su joroba de animal de carga a llevar con placer las renuncias y las cargas más sofocantes. Para Nietzsche, esta crítica no va solo en relación al cristianismo por el cristianismo, sino a la posición de sujeto, para decirlo de algún modo, a la posición de la subjetividad ante el mundo. No se trata de criticar a Dios por Dios en sí y por solo el cuento de la religión, sino más bien por cómo produce la vida del ser humano que cree en esa moral. Pero en el lugar de Dios se puede poner a la ciencia, se puede poner a los aparatos tecnológicos, se pueden poner tantas otras cosas si producen esta posición, por ejemplo, de camello, de ser una persona que dice sí a todo lo pesado y ofrece su joroba para llevar las cargas y los deberes y los mandatos más sofocantes. El camello entonces es ese que marcha con voluntad y de forma insistente hacia el desierto a una versión de la vida árida, desesperante y un poco torturadora, en la que lo único que se puede encontrar es dolor y malestar. Es vivir la vida llevando cargas ajenas y como sumisión. Pero en un segundo momento del ser plantea que viene el león. Si el ser puede dejar de ser camello, se transforma en león. Y el león es el animal que le planta batalla al dragón del tú debes. El espíritu del león dice yo quiero. Nietzsche dice en este parágrafo: en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. En león se transforma aquel espíritu. Quiere conservar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Crear valores nuevos, tampoco el león es capaz aún de hacerlo. Entonces acá ya vemos que si bien el león viene a ser la negación del camello, viene a plantarse y a decirle basta al tú debes,
y a instaurar un yo quiero, todavía no es el momento definitivo de la dialéctica. El momento definitivo de la dialéctica, en paralelo con todo este análisis que hace Nietzsche del cristianismo y de la moral viciada de Europa y en la que él vive y está sumergido, esa nueva figura que es capaz de superar estos valores y de crear valores nuevos es el niño. Dice, ¿por qué el león tiene que convertirse todavía en niño? Porque inocencia es el niño, inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. El niño es cierta representación y va en línea con esta figura del superhombre. Si bien suena extraño, porque estamos hablando de un superhombre y de un niño, que imaginariamente o desde la imagen son cosas opuestas, el niño es el que se puede liberar de Dios o de estas morales que vienen a darle cobijo, pero a la vez a aprisionar al ser humano. El niño es el que puede crear nuevos valores autónomos y es el que puede crear. Esa es la vocación más fuerte, en mi opinión, que Nietzsche pone en esta cuestión. El poder crear nuevas cosas, nuevos valores e interpretaciones. Interpretar la vida desde otro lado y no estar ya más apasionado, es decir, tomado por la pasión o tomado por esa forma de interpretar el mundo que tienen estos diferentes dioses que siempre nos colocamos y nos creamos. Entonces, también Nietzsche da su interpretación de esos nuevos valores. ¿Cuáles son esos nuevos valores si no son los de estas morales o los de la moral cristiana viciada? El concepto de superhombre o el niño y de voluntad de poder son los que apuntan hacia ese nuevo horizonte moral que busca construir. La voluntad de poder es una voluntad libre, vital y expansiva que para este autor es constitutiva del ser humano y que la moral cristiana justamente reprime todo el tiempo. El concepto de voluntad de poder es un concepto que viene en cierto sentido o viene de Schopenhauer y con el que Nietzsche dialoga, pero con el que toma otra posición menos pesimista y más afirmativa. Viene en línea con esta valoración positiva de la vida y del vivir. Y si bien Nietzsche afirma la vida, también podemos recordar o mencionar a Heidegger, que luego viene y que lo interpreta y que es un animal de la filosofía que escribe cosas dificilísimas en algunas partes de su obra, y que al interpretar a Nietzsche lo toma y toma estos conceptos y justamente, cabe la pregunta de cuestionarse hasta qué punto, tomando estos conceptos y el crear nuevos valores, hay que llevar adelante esa voluntad de poder y de, si se quiere, de acrecentamiento o de llevarse puesto todo. Lo digo porque sabemos que Heidegger apoyó el nacionalsocialismo y que algunos de los conceptos de Nietzsche se tomaron por el nazismo como justificación de toda una moral y de todo un accionar. Pero para Nietzsche, en un sentido, sí, hay que destruir todo y empezar de nuevo. Nietzsche dice que la voluntad de poder no es un ser ni un devenir, sino un patos por el que uno se afecta. Y de ese patos resulta un devenir, un performarse, me atrevería a decir, un performarse a sí mismo. Este patos, concepto griego que implica esta afectación, es algo que no viene de uno mismo, sino por lo que uno es tomado. Y acá se ve tanto como la ficción del yo es otra cosa en la que Nietzsche no cree. Hay que dejarse tomar entonces por ese patos de la voluntad de poder y así es que aparece un devenir, una fuga hacia algo nuevo, podríamos pensar. En Nietzsche no se puede hablar en sentido estricto de instintos ni de impulsos inconscientes originarios como fondo de la naturaleza humana. La vocación, el llamado del superhombre o del nuevo hombre es esta voluntad de poder, ese impulso a dominar, esa voluntad de poderío y de apropiación. Es voluntad de crecimiento del poder de la vida, pero no el mero deseo de sobrevivir, sino un impulso interior que lleva a la expresión de la afirmación más vigorosa de las fuerzas ascendentes del ser humano. Podemos pensarlo en un sentido como cierta sed de poder que Nietzsche dice viene reprimida con esta moral cristiana y que es lo peor que puede hacer el ser humano si quiere realmente conocerse a sí mismo y expresar todo su potencial. La pregunta que se me ocurre, un poco budista tal vez, es si no podemos volvernos esclavos de esa sed de poder o esa voluntad de poder. Pero lo que dice Nietzsche en la genealogía de la moral es que se trata del triunfo de lo activo sobre lo pasivo.
El poder es el elemento genético característico de la voluntad, y lo que define un cuerpo es esta relación entre fuerzas dominantes y fuerzas dominadas. El resto, como la verdad, son todas interpretaciones. Lo activo es tender al poder, apropiarse, apoderarse y subyugar. Entonces, para terminar, podemos decir que la voluntad de poder es una fuerza constitutiva y motriz de todo el universo, tanto del mundo orgánico como del inorgánico, y es un poco una hipótesis que busca explicar cómo funciona el todo. Esa voluntad de poder es esa lucha de fuerzas que está presente siempre, y el resto, como decíamos, son todas interpretaciones nuestras. Y es un poco así la historia para Nietzsche. La verdad la impone el que tiene más poder, no el que tiene más razón. La verdad es un producto del combate, de una guerra, de un enfrentamiento. Y se asemeja mucho ya todo esto al concepto, por ejemplo, de Freud, de pulsión, en el que más allá de lo que uno quiera o busque o decida, cuando lo pulsional llama, nos viene de afuera o de adentro, pero siempre de un otro lado, y si nos atrae a alguien o siempre terminamos pegados a los mismos objetos de consumo o escenas de la vida repetidas, hay algo que va más allá de lo que podamos decir o explicitar. Sucede, y esa es la fuerza que a veces nos gobierna. Es en cierto sentido un fracaso del yo o un llamado y una alerta a que el yo no es el único que juega en el terreno de la subjetividad. Esto ya en Nietzsche se ve y se siente a cada paso cuando uno lo va leyendo. En ese sentido podríamos decir y resumir que la filosofía de Nietzsche es una filosofía que introduce a la interpretación y a la responsabilidad de interpretar, porque ya no existen estos marcos en los cuales escudarse o esconderse. Y recuerda esa frase del latín que es si vis pacem para bellum, que es una máxima latina que significa que si quieres la paz, prepárate para la guerra.